Bienvenidos a este siguiente episodio de Perros y Punto, y hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que es el famosísimo test de Campbell. Y para aquellos que no sepáis lo que es, ahora os lo explico, pero no lo voy a hablar yo sola, por supuesto. Tenemos de nuevo a Andrea Mencía como invitada en este podcast maravilloso. Andrea, todo el mundo ya te conoce, pero para los que nos escuchan por primera vez, te presento. Andrea es casi ya parte de Perros y Puntos, se ha formado con nosotros como educadora canina y es la mejor, pero también es la mejor porque, Andrea, eres psicóloga de humanos desde hace ya mucho tiempo, psicóloga general sanitaria, y nos fascina, gracias a toda tu formación, tu punto de vista. Por lo tanto, me encanta analizar las cosas contigo porque le das este toque, ¿no? Y ahora, ¿de qué va el test de Campbell? El test de Campbell es una especie de serie de ejercicios que propone un científico llamado William Campbell, que en el 1975 más o menos creó, digamos, esta forma de testear, según él, el temperamento de un cachorro allá en su entre quinta y sexta semana de vida. Hoy vamos a analizar esto porque, atención, vienen curvas. Igual los ejercicios no están mal planteados, para mí bastante incompletos y para ti, Andrea, también, pero los resultados es lo que vamos a eh, criticar, no tanto, pero sí cuestionar. Entonces, movidas. Este podcast es genial, pero con Andrea hemos grabado otros podcasts, que es el número 180 y el número 181, que para todas aquellas personas que ahora van a tener un cachorro y quieren escoger a un cachorro adecuado para su rutina de vida y que se ajuste bien a vosotros, os vendría bien escuchar los podcasts, porque Andrea recientemente ha perdido a una perra, muy buena perra, y hemos hablado sobre lo que supone una pérdida y lo que supone decidir tener a un perro nuevo y cómo deberíamos escoger a un perro para empezar para nosotros que vaya acorde con nosotros, pero lo más importante, esto lo hablamos en el podcast 180 y en el podcast 181 hablamos sobre los ejercicios que yo le he propuesto a Andrea o que juntas hemos determinado a realizar para determinar características muy concretas de ese cachorro y poder escogerlo. Recientemente lo has hecho, ahora nos cuentas. Y hoy Sí, vamos a hablar de este test de Campbell. Bienvenida, Andrea, acabo de hablar ya. muchísimas gracias, Anika. Tus intros siempre son las mejores, las más largas, pero las mejores. Y efectivamente, yo creo que este podcast va a estar súper chulo porque cuando la gente haya escuchado o escuche luego el de cómo ver ciertas tendencias de un cachorro, y ahora cuando lo hablo con mi círculo no tan entendido en perros, familiares, amigos, y ven los vídeos de cómo yo he hecho los ejercicios estos que me propusiste, están flipando y dicen, wow, la próxima vez se acuerdan de sus perros que tienen unos panoramas estupendos y de los que, ojo, de los que están muy orgullosos y que luego les queremos como a nadie, ya lo sabéis, pero muchas veces dices, ostras, si hubiera sabido yo estos ejercicios el día que fui. Porque como te dije yo antes, ves como, tanto si son cachorros como si son adultos, lo que ves es como seres maravillosos y preciosos dando vueltas, bolitas y ahora ves muchas más cosas. Ahora cuando te acercas a un perro, tanto si es adulto como si es cachorro, ves muchas más cosas en su comportamiento. Así que yo creo que va a ser muy útil escuchar tanto este podcast de qué criticamos del test de Campbell o qué apuntes, qué matices se pueden sacar, porque yo creo que de él se pueden aprender muchas cosas y qué está guay o qué se puede aprender de los ejercicios que propusimos nosotras. Me parece genial eso y además quería antes de esto hablar sobre un poco sobre por qué vamos a hablar sobre el test de Campbell. Este es el test más famoso, más popularmente conocido y este test se ha utilizado durante muchísimos años, o sea, ahora mismo llevamos ya casi 50 años utilizando este test. Bueno, no me incluyo, es decir, que realmente se utiliza. Y me gustaría hacer varios apuntes al respecto. Es decir, el nombre de William Campbell, que es el que lleva el nombre del test, puede estar asociado muchas veces con personas que han contribuido al estudio del comportamiento canino de alguna manera, posiblemente a través de escritos, pero siempre populares, entrenamientos o algunas metodologías. Pero William Campbell como tal no fue un científico especializado en el comportamiento canino como tal. De hecho, William Campbell tiene un Nobel, ¿no? Que le dieron, creo, recientemente por otra cosa distinta. Mm, Sí, no algo así, creo. sabía.
Sí, algo así, ¿no? Como que tal. Pero bueno, él es reconocido en el campo de la ciencia del comportamiento canino por este tema, pero en realidad él se dedicaba a otras cosas. Entonces, en lo que respecta a las pruebas específicas para determinar un poco el futuro del carácter de un perro, tampoco, y esto es importante de recalcar, no hay pruebas científicas definitivas que puedan predecir con certeza el carácter y el comportamiento de un perro en su Sí. futuro. Es decir, que el resultado de este test de Campbell, que ahora mismo cuestionaremos los resultados que propone Campbell, aún así no definen o no hay pruebas científicas que aseguren esto, aunque nos salgan unos resultados, ¿no? Porque luego ya sabemos que esto depende mucho del aprendizaje que se lleve ese cachorro en sus primeros meses, incluso de vida, ¿no? Así Y que, bueno, que se va a entender súper bien cuando vayamos explicando ejercicio a ejercicio, porque iremos diciendo, claro, puede salir esto, pero ¿qué puede pasar después? Entonces ya veréis cómo cuando vayamos ejercicio a ejercicio se va a ver muy claro por qué pasa esto, pero sí, yo quería recalcar lo mismo que tú, porque además he buscado un poco, y es que todos los sitios están de acuerdo en que estos test de evaluación temprana, que hablamos de Campbell porque es el más conocido de todos y el que más ha utilizado todo el mundo, pero todos los test de evaluación temprana no predicen el comportamiento adulto y que muchas veces cuando se han intentado como ligar lo que dio de cachorro a comportamientos en el adulto, no se han encontrado relaciones significativas ni se ha podido establecer nunca un patrón. Entonces, pues que sepa la gente que la genética afecta, pero que la educación también hace la educación y las experiencias, porque no es educación de ir a un educador, sino que la vida del perro va a determinar mucho cómo sea de adulto. correcto. Entonces vamos a hablar sobre estas pruebas porque no son muchas, o sea, Campbell no propone demasiadas pruebas, creo que al final son 5, ¿no? Hmm, Sí. sí, Vale, pues vamos a desarrollar, si te parece, Andrea, las pruebas. Vamos con la genial. primera. La, la primera es la prueba de atracción social y esto más o menos pues trata de que bueno, para empezar, no sé si quieres antes hablar sobre cuáles son los condicionamientos del entorno que propone el test para que realicemos, porque Campbell lo que propone Vale. es que debe haber condiciones previas al test, por lo tanto Sí, nosotros tenemos, claro, y se supone que estas condiciones previas nos sirven para determinar mejor o con más exactitud la tendencia general innata del carácter de un cachorro. Y ya aquí discrepo. Claro, o sea, ya aquí para empezar discrepo, ¿no? Entonces, bueno, Campbell propone que debe efectuarse todo este test, uno, lo más pronto posible, entre la quinta y la octava semana de vida. Dos, que a ser posible que se realice en alguna zona aislada, es decir, que a ese cachorro se le debe aislar de su entorno sí. en el que hasta ese momento ha estado. Y tres, esta prueba la debe realizar una persona extraña, como una persona que el perro o el cachorrillo no ha visto previamente. Y esto de por sí ya implica un condicionante muy fuerte, tanto Sí. como completamente radical. Y con Entonces, esto os pongo un ejemplo. Yo que soy psicóloga, cuando hacemos un test de evaluación a una persona sobre lo que sea, sobre inteligencia, sobre personalidad, sobre cualquier tipo de cosa, imaginaros que yo para haceros un test de inteligencia os llevo a Marte, os le hace un extraterrestre, ese día encima os encontráis mal, quiero decir... ¿Va a ser determinante o va a ser mucho más fiable un test que se salga totalmente de lo que hasta ahora habéis conocido a otro? Lo que sí que es cierto, esto se hace mucho en ciencia y en comportamiento, que al final se busca como la situación más limpia de todas para que esto, ¿por qué lo hacía Campbell? ¿Por qué, qué sentido tiene? Porque ahora dirá la gente, ¡jo, qué lógico! Bueno, esto realmente se hace porque cuantas menos cosas afecten, más los científicos pueden determinar que los resultados se deben al ejercicio y no a lo otro. Pero como dice Anika, aquí se están saltando por alto que esto no es lo habitual para el cachorro. claro, sobre todo bajo el parámetro de determinar sus características innatas, porque yo comprendo que podemos determinar allí la flexibilidad cognitiva del perro, Mm, cuánto tiempo de acción y de resolución tiene el perro. Eso sí podemos determinarlo en estas circunstancias, pero probablemente esté muy sesgado para determinar sus características innatas. Es decir, claro, el ejemplo que has puesto es genial, ¿no? Nos llevan a Marte y nos hace un test, un extraterrestre, en el que nosotros debemos determinar lo, yo qué sé, es que no sé, lo dominantes o no dominantes que somos. efectivamente.
Que además se ve igual, es el mismo ejemplo que cuando hablamos de la adaptación, que para quien le interesa hay muchos podcasts que tú has hecho de la adaptación de un perro a casa. El comportamiento que tiene el primer día el perro en casa no es su comportamiento real, no está mostrando su personalidad real. Y es lógico, porque si a mí me llevan a un contexto totalmente diferente, con personas totalmente diferentes, no quiere decir que o sea, todos los individuos vamos a como regular o modular un poco nuestro comportamiento. Algunos estarán más cohibidos, otros quizás están más excitados, es decir, no siempre va a ir en la misma línea, pero no te vas a comportar como cuando estás en un sitio de confianza, seguridad, ya conocido y donde puedes realmente ser tú. A los perros les pasa igual. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, determinamos que ya de por sí debemos tener esto en cuenta. Ojo, no estamos anulando, ni Andrea y yo no Ujú. estamos anulando esto. Estamos diciendo que en el caso en el que tengáis que hacer unas pruebas a un cachorro y queráis aislarlo y hacerlo por primera vez, o sea, a primera vista, digamos, que el cachorro no les haya visto previamente, es genial, yo lo hago. Lo que Sí, pasa es que lo hago para determinar otras características que no sean. efectivamente. Claro, Para mí, entonces mira, igual te parece guay, pero para mí los ejercicios que plantea Campbell están perfectos, por así, bueno, perfectos, luego veremos alguno que igual no te digo tanto perfecto, pero los ejercicios están genial y de todos se pueden sacar información. Pero para mí, yo creo que para ti, lo que no está bien del todo es la información que él sacaba, es decir, las conclusiones que extraía de esos ejercicios. Los ejercicios a nosotras nos parecen que dan mucha información, pero quizás no la información que él en un principio quería sacar de ese ejercicio, que es si el perro era dominante, si no lo era. Quizás eso no se ve de esa forma, por lo que estamos diciendo. estoy 100% de acuerdo y además con este podcast, para aquellos que estéis interesados en ampliar un poco conocimientos de este podcast, si os vais al 181, el número 181, con Andrea hemos desglosado unos ejercicios paralelos que determinan también características muy interesantes, Mm. ¿no? A descubrir. Entonces, os animo a que lo escuchéis. Y por supuesto que lo compartáis con un amigo que conozcáis que está a punto de tener un cachorro en caso de que no sea vuestro caso, ¿no? Pero que sí le podéis ayudar a un amigo. Bien, pues vamos con el primer ejercicio que propone Campbell, que es que se quiere determinar la disposición del perro a acercarse a un desconocido, atracción social, lo llama, ¿no? Entonces, este ejercicio consiste en aislar al perro, ¿no? Lo que hemos dicho, llevarnos a un solo cachorro sin que esté con otros individuos, le aislamos en un espacio en el que estamos solo él y nosotros nos ve por primera vez. Se coloca al cachorro en el centro de una habitación y nos alejamos unos pasos en el sentido contrario a la entrada. Bien, entonces después de esto la persona realiza como una llamada al cachorro poniéndose de rodillas o haciendo sonidos. Es lo que dice Andrea, a mí este test me encanta, o sea, esta prueba es genial porque realmente podemos determinar el nivel, digamos, del cachorro de aceptación de esa situación, Mm. pero claro, aquí vienen como las cosas, ¿no? Pongamos que ese cachorro, por lo que sea, es un cachorro como con mucho apego ya de cero a sus hermanos, pero esto ocurre evidentemente por una falta, digamos, de gestión o una falta de flexibilidad mental a la adaptación del nuevo entorno, porque un cachorro con esa edad no puede tener un hiperapego clasificado como patología, porque es Mm. muy... Mm. Entonces, claro, este cachorro evidentemente le metemos en un espacio así y el cachorro que va a hacer querer salir por la puerta. Entonces, si tú te agachas y le das palmaditas, está genial. El cachorro se acerca a ti. Ok, y Campbell propone que si se acerca a ti, pues es un cachorro sociable, ¿no? Y con, yo qué sé, con ganas de interactuar con individuos Sí, extraños. Sin embargo, esto no siempre es real, porque hay muchos cachorros que alcanzan un nivel de frustración muy alto y la falta de gestión de ese nivel de estrés en esa situación hace que el perro busque una salida, la que sea. Entonces, algunos perros simplemente a un sonido o a un... claro, aquí jugamos con la doble trampa, ¿no? Le hacemos al perro el ejercicio nosotros solos con él en ese espacio nuevo, por lo tanto, la única referencia que el perro tiene para salir de allí somos nosotros porque le hemos metido allí. claro. Y Entonces, ojo que hay perros que sí que deducen mejor o no y te utilizan como un instrumento. Es decir, puede ser que el perro no sea tan sociable, pero sepa que el medio para salir de la habitación eres tú.
Con lo cual es lo que decimos del ejercicio, da un montón de información, pero quizás no si el perro es sociable o no lo podemos saber solo con ese ejercicio. Aparte que a mí aquí me gustaría decir que tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la persona que lo haga, es decir, el mismo cachorro, si le hace esta misma prueba, personas todas desconocidas, pero una es un hombre grande, otra es una mujer, otra es un niño, otra va a tener reacciones diferentes. Y de hecho, un mismo cachorro puede tener reacciones diferentes con esa misma persona por la mañana, por la tarde, si tiene hambre, si se encuentra mal, etcétera. Entonces, es lo que decimos de este ejercicio, mucha información, pero si esta información puede cambiar dependiendo de tantos factores, ¿es realmente determinante según lo que haga aquí si va a ser sociable o no? Pues quizás no. Tengo un ejemplo muy bueno para asociar a este ejercicio directamente. Susana, que es nuestra veterinaria, que ya todos los que nos escucháis desde hace tiempo conocéis, de oídas, quiero decir. Susana hace un año fue a por un cachorro de labrador negro porque murió su antiguo perro, bla, bla, bla. Entonces fue a Granada a una finca por un cachorro negro. Cuando ese cachorro tenía 6 semanas y ella ya estaba a 7 días de llevárselo a casa, él, digamos, el criador, o bueno, no sé si era criador, creo que en este caso no, por cierto, bueno, total, que ella le dijo, mándame un vídeo, lógico, ¿no? Mándame un vídeo de los cachorros. Ese vídeo que el hombre le mandó era el hombre entrando en el espacio en el que Mm, estaban los cachorros y justo cuando se fue a acercar a la puerta, porque el vídeo él lo grabó desde, digamos, la altura de su pecho hacia adelante y los cachorros estaban pues con una especie de canil, chenil o como box o como queráis llamarlo. Y se fue a abrir la puerta y al acercarse a la puerta, todos los cachorros salieron por patas al otro extremo de la pared del fondo y que mm. a mí el hecho de que se vayan hasta el fondo, digo, en un momento dado no me preocupa en absoluto porque Susana me mandó ese vídeo y yo le dije, tú, cuidado. Cuidado porque a mí no me importa que al abrir la puerta, porque a lo mejor el sonido de la puerta para los cachorros es intimidante, la postura corporal con la que entra ese hombre es intimidante, a lo mejor incluso querían acercarse a saludar a este hombre y al abrir la puerta se chocaron con la puerta, la puerta a lo mejor les tocó un poco fuerte y se asustaron, entonces a partir de ahora tienen un condicionamiento de abres la puerta y Mm. huyen por patas y se van para atrás. Pero a mí lo que me preocupó es que cuando él entró y la puerta se abrió del todo, los cachorros no solo se fueron corriendo hacia el fondo, sino que intentaron meter el hocico por la ranura de la valla del fondo. Y a mí eso ya no es que la puerta, que no sé qué, que no, el perro intenta huir de ahí, no alejarse de la Sí. puerta, que la golpea en algún momento. Entonces, bueno, eso me preocupó y yo le dije a Susana, no, ni de coña. Es decir, que en todo caso, si tienes que hacerle a ese perro una prueba, tiene que ser, pues esto, en un espacio separado. Me da igual que esté con sus hermanos o Mm. no, lo que sea. El hombre aceptó 100%, dijo, sí, 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 en el sitio que quieras voy y te los llevo y tal. Que eso fue muy, muy majo por su parte. Entonces quedaron 3 días más tarde en un campo, allí en medio random, sin más, y claro, la reacción del cachorro fue 100% opuesta. O sea, se acerca Mm. a Susana con la cola moviendo, como muy seguro de sí mismo, con las orejas plegadas, o sea, que es mostrando señales no solo de respeto, sino también como muy de simpatía, Mm. de ganas de interactuar, no solo con ella, sino que también con el hombre. Entonces, Mm. claro, ¿hasta qué punto es determinante el que tú observes el comportamiento de un perro en un vídeo de pocos segundos en una circunstancia? Totalmente. Mm. Y, por cierto, Jero ahora mismo es el perro más sociable del mundo, pero si nosotros nos hubiésemos parado y cortado todo con ese vídeo, este hombre manda este vídeo y yo le digo a Sí. Susana, no, Con esto llamo a todas las personas a, por favor, no adoptar, comprar, decidir tener un perro por foto o por vídeo. Que yo a así. esto le doy muchísima importancia. Ir a conocerlos, por favor. Y si son varias veces, mejor. Y además esto es tan importante como que la mayoría de la gente lo hace. A mí me hace mucha gracia eso porque la gente elige a un perro por una foto, pero cuando están en Tinder eligen a una persona por una foto, Claro, pero luego bien que tienen varias citas para decidir si sí o si no. Pero claro. Yo siempre digo, ¿te casarías? Que luego vas a estar 15 años si todo va bien con el perro. O sea, ¿te casarías con alguien solo por su foto? y luego hay mucha gente que dice, oh, qué cruel lo que estáis diciendo, porque ese perro merece
que también merece que se le adopte, evidentemente, pero a lo mejor tú no le vas a hacer tan feliz como otra persona porque este perro efectivamente. no se ajusta a tus necesidades tanto y escogerle por pena, lástima o porque consideras que el 100% de los perros tienen el 100% de oportunidades de que tú les hagas felices es un tanto egocéntrico, ¿no? Mm. Sí. Vale, pues, ¿quieres decir algo más sobre este tema o pasamos al segundo No, ejercicio? porque si no, no acabaremos. Ejercicio 2. Por cierto, ahora a mitad de este episodio, si realmente te gustan nuestros podcasts y aprendes con ellos, tenemos otro tipo de podcast, privados. Sí, son unos podcasts privados muy especiales que hacemos en exclusiva en Perrunología, que es la suscripción de perros más guay de habla hispana, en la que compartimos 2 piezas de contenido cada semana con las que podrás conseguir que tu perro sea más equilibrado. Nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos, incluido tú. Tenemos más de 200 contenidos que resuelven problemas como, por ejemplo, si tu perro ladra todo, que consigas que se calle a la primera que se lo pides, que consigas que el paseo sea tranquilo y relajado y sin tirones, o enseñarle a estar solo en casa sin que la destroce, o incluso lograr eliminar la reactividad de tu perro en los paseos, o educar de cero a tu cachorrillo sin cometer errores, etcétera. Bueno, estos son solo algunos ejemplos para que te hagas una idea que hay de todo. También hacemos retos y una serie de vídeos que se llaman Analizandogs, que son sumamente útiles y, atención, tienen el poder de transformar tu vida. En estos vídeos analizo interacciones entre perros y humanos, desglosando el lenguaje corporal de ambos y señalando los errores comunes, enseñándote estrategias efectivas para manejar o evitar cualquier situación que observas en esos vídeos. No me enrollo más, si quieres entrar solo tienes que suscribirte a Perrunología, que es pionera en España porque es la primera vez que se hace un canal de Telegram enfocado a perros por menos de lo que cuesta una correa decente al mes o una pizza. Por cierto, cada semana entran más de 50 personas nuevas que empiezan a mejorar y disfrutar más aún de la relación con sus perros. Entra antes de que suba el precio porque sube cada 2 meses hasta que lleguemos a 29,90. Pero si entras ahora, se te mantendrá el precio actual hasta que te quieras dar de baja. Y puedes darte de baja cuando quieras, sin preguntitas. Para suscribirte, pincha el enlace que te dejo en la descripción de este podcast y disfrútalo los meses que quieras, sin permanencia, aunque sí, compromiso, el que tengas con tu perro. Y por cierto, si quieres ver todos los contenidos que hay dentro de Perrunología, también te dejo en la descripción un enlace con el índice de contenidos para que puedas encontrar exactamente lo que necesitas para tu perro. Es todo súper fácil para que empieces desde ya a tener un perro más equilibrado. Bien, el ejercicio 2 es la disposición del perro a seguir a una persona, es Mm. decir, seguir la mano. Este ejercicio consiste en colocarte muy cerca del perro y o sea, muy cerca del perro, como interactuando con él un poco, y luego levantarte y moverte hacia el lado opuesto para determinar si el perro te sigue, ¿no? Sí. Si el perro te sigue simplemente. Básicamente sin hacer tampoco ningún... O sea, aquí simplemente sería o bien muchas personas colocan la mano y hacen que a ver si el perro sigue la mano porque previamente le estás acariciando. Luego se levantan o se alejan simplemente. Muchos les llaman o no les llaman, pero bueno, en un principio lo que yo creo que aquí determinamos es más bien como el nivel bueno, para mí es a ver cuánto de gregario es el perro y cuánto puede solicitar más interacción después de una interacción lúdica. Por Mm. supuesto, como todos pues, os podéis dar cuenta, para eso tiene que haber previamente una interacción lúdica. Efectivamente. Y aquí ya la mayoría de la gente falla, o sea, aquí ya pinchamos todos, porque el acercarte por primera vez a un cachorro con una carga corporal por encima para saludarlo en plan desde arriba a abajo y golpeándole la cabeza, ya no es una interacción lúdica. Mm. Bien, Totalmente. sí. Que Andrea, estas son, tanto esta como la otra, es lo que decimos de, estamos explicando cómo se haría el ejercicio, pero si la gente no conoce el lenguaje o cómo interpretan el lenguaje los perros, dependiendo de si le estás mirando a los ojos o si estás agachando más los hombros o si estás súper expandido o etcétera, ya estás invitando no a que venga. Entonces tú puedes intentar que el perro te siga, pero si estás teniendo una postura corporal súper intimidante, quizás el perro no te siga y no porque el perro no sea sociable o porque no tenga espíritu gregario. mm, Quizás luego ese perro el día de mañana te va a seguir pegado a la pierna, pero ese día está intimidado por tu postura y no lo hace.
Por ejemplo, luego también propone Campbell el que observemos, en caso de que se acerque a nosotros o no, cualquiera de las dos opciones, observemos el lenguaje corporal con el que se acerca a nosotros. Si viene rápido, despacio, si cuando viene con la cola muy alta y nos muerde los tobillos, si nos sigue mientras caminamos, pues intentando morder los tobillos, o nos sigue bien, o nos sigue despacio, o nos sigue, se para pensar y nos vuelve a seguir. O sea, aquí, por ejemplo, Campbell en algún punto propone que todo esto conlleva un análisis y que luego concluiremos todos estos ejercicios, pero para que sepáis que vamos a hablar de estos ejercicios, pero lo que propone Campbell es observar en cualquiera de los ejercicios, digamos, como 6 puntos del lenguaje corporal respecto a pues erguido con la alta y muy como interactivo, menos, menos, hasta no interactivo con la baja y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, solo para que os hagáis una idea que Campbell propone este criterio a seguir. Vamos con Sí, el tú tercero. marcas, haces este ejercicio y tú marcas en 5 opciones, por ejemplo, viene súper enérgico, cola alta, moviendo el rabo. Viene poco a poco, pero con la cola alta y moviendo el rabo más lentamente. Viene con la cola baja, no viene. Y no sé, por ejemplo, me invento las opciones. ¿Eh? Y entonces tú marcas. Y luego sumas, como en las revistas, cuando haces un... La super pop. Sí, Eso bien, pues es. para que tengáis todos en cuenta un poco cómo se clasificaría todos estos ejercicios y la respuesta del perro a ellos. Vamos con el tercero. El tercer ejercicio habla sobre la disposición del perro a someterse a una persona. Sé que aquí esto va a empezar ya con un conflicto de palabras, ¿no? Es decir, someterse. Estos son, quiero que también todo el mundo sepa que estos son simplemente palabras, es decir, que no es que estemos hablando de dominancia, someter al perro, sino que en su día también tenemos que ser respetuosos con lo que se hacía. Entonces, en su día se utilizaban estas palabras. Ahora Es no que se hay que utilizan, pero tener no en sé. cuenta, claro, yo creo que ahora lo traduciría a lo que sabemos ahora y a cómo tratamos a los perros ahora, pero cuando Campbell hizo este test sí que estaba muy en auge la teoría de la dominancia y de la sumisión en los perros y muchas veces los tutores, adiestradores trataban desde este paradigma de quién es el dominante o de hay que someter o hay que ser. Pero claro, es en este contexto en el que se hace esta prueba para medir la dominancia y que a mí me gusta traducir un poco tanto este ejercicio como el siguiente que vamos a hablar a manejo, más que a... A manejo, compromiso u obligación, porque al final, Sí, por mucho que no nos guste, los perros, si tú no les haces, o sea, lo podemos llamar obligación como compromiso, ¿no? Pero si tú no haces que tu perro se comprometa contigo a hacer algo, no te preocupes, el compromiso de su vida no va a desaparecer. Ya le harán otros perros en su vida comprometerse a respetar sus espacios, a respetar sus recursos, etcétera. Es decir, que sí o sí, y nos guste o no nos guste, tener a un perro que vive en un mundo de yuppie en el que absolutamente el 100% de las acciones que ejecuta se le permiten y se le premian y se le alaban, estamos creando a un monstruo. Es decir, no es saludable para un perro no tener límites para nada. Ni para un perro, ni para un humano, ni para un ave, ni para un reptil. Es decir, entonces, y la naturaleza no está diseñada de esta forma. Entonces, para que una mente se mantenga equilibrada y saludable, como mínimo debe entender qué cosas no se deben hacer para no tener el estrés de la expectativa. Y siempre pongo un ejemplo súper fácil. Si un perro va caminando por un campo y se pincha con algo, con un cardo típico, sí. tendrá que esquivar un cardo la próxima vez. Si un perro se acerca al fuego y se quema, tendrá que entender que el límite de acercarse al fuego es 1 metro cuando empieza a sentir mucho calor. Si un perro se acerca a una serpiente, le pica, lo pasa mal, tiene una herida y lo pasa putas de verdad, lo suyo es que el perro reconozca el sonido de una serpiente antes y entienda el límite del espacio. No podemos Sí. llevar una vida de yuppie. Total, da igual. Entonces, más allá del, sí, lo que decías, Andrea, está fantástico con el tema de las palabras. Antes se utilizaba dominancia, someter, sumisión, bla, bla, bla. Ahora se utilizan otras palabras que, bueno, hablan un poco de los mismos comportamientos, pero esos comportamientos, como los hemos desarrollado ahora, los conocemos con más detalle y hemos hecho un abanico entero, pues ya tenemos más opciones de las que hablar y definirlo con mayor como Mm. precisión.
Pues este tercer ejercicio, Andrea, lo podemos llamar en vez de, en vez de, Bueno, no, le llamamos como se llama, porque eso es lo que dijo Campbell. Nosotros estamos aquí analizando su test. ¿Para qué le vamos a cambiar las palabras? Lo- eso me gusta. él, él lo llamó obligación y fue para ver si el perro se sometía o no con más o menos facilidad a la persona. Eso es. Entonces, vamos a ver cómo lo hizo. Bien, pues aquí se trata de colocar al cachorro boca arriba, sujetándolo suavemente por el pecho durante 30 segundos. O sea, colocarlo boca arriba y yo aquí diría que es un poco indiferente porque muchas personas dicen, uy, ¿cómo lo hago? Bueno, a ver, es que tampoco hace falta hacer muchos malabares. O en el propio suelo, físicamente le vuelcas un poco y le colocas en el suelo boca arriba o te lo colocas entre tus piernas, lo típico En que las te queda piernas. Sí. sentado de cuclillas y te lo colocas entre las dos piernas y le pones una de las dos manos en el pecho, pero no se trata de aplastarlo, machacarlo, hacerle daño, simplemente se trata de impedir que el perro se levante cuando quiere levantarse. Lo normal es que los perros, a ver, no es una postura muy cómoda, pero es una postura que se trabaja mucho, por ejemplo, en esa fase de vida con las madres, porque las madres necesitan estimular la zona del abdomen con la lengua, con lamidos, para provocar que los cachorros depositen, o sea, eliminen, ¿no? Hagan pis y caca. Y claro, esta postura para el cachorro no es extraña. Lo que es extraño es hacerlo con una persona que no conoce. Y Sí. claro, entonces, Campbell propone mantener al perro así durante 30 segundos. Si se revuelve, pues lo típico. De nuevo tenemos estos 5 criterios de los que hablaba Andrea. Si el perro ladra, trata de morderte las manos, se intenta escapar de todas formas, chilla, ¿no? Etcétera, pues bueno, luego hablaremos de las conclusiones. Y también puede pues permanecer tranquilo, adormecerse, quedarse relajado así, en plan. Este sería el Mm. criterio. ¿Algo a añadir o pasamos al cuarto? No, podemos pasar al cuarto, ¿no? Vale, sí, sí. El cuarto Aparte se ejercicio parecen, o sea, se es, parecen. Bueno, me parece guay para mí porque, piden lo mismo, para mi forma de entenderlo. claro, también es más interesante que analicemos los resultados, ¿no? Y Mm. entonces vuelco los ejercicios. El cuarto ejercicio sería lo que él llama un poco más o menos dominio social. Y aquí trata de acariciar al cachorro desde la cabeza hacia la grupa, que es donde nace la cola, por todo el lomo, ¿no? Desde la cabeza así. Acariciarlo ejerciendo cierta presión, pero de manera calmada. O sea, no está en lo que hacen muchas personas, que es tocar al perro por el lomo y empezar como a bajarle hacia el suelo. No se trata de bajar al perro que es doble las patas y se queda allí planchado, ¿vale? Es que yo he visto a Andrea muchas cosas. Total, que no se trata de eso, ¿vale? Simplemente hacer una caricia, pero que no sea lo típico de te paso la mano por encima, sino una caricia intencionada, con ganas, calmada, pero Con más bien. presión, como cuando hacemos un masaje a una persona y le ponemos más fuerza. Es un poco esto, Eso pero es. no le estamos empujando, ni pegando, ni presionando, sino es como poner más fuerza en esa caricia. Y por lo tanto, de nuevo tenemos las diferentes intensidades de reacción del perro, desde revolverse, tratar de huir, morder las manos, girarse, tratar de escaparse o simplemente dejarse o agazaparse y quedarse en una posición intimidada, medio bloqueado Mm. y permitirse acariciar. Bien, el quinto ejercicio sería dominio por elevación o bueno, así es que claro, tampoco tenemos como los escritos directamente de Campbell, pero bueno, puede ser también llamado, algunos lo llaman como dignidad, ¿no? Pérdida Sí, de control por que parte del... además que a mí este me hace gracia porque es una interpretación superhumana. Porque el perro no siente que esté perdiendo su dignidad. Quiero decir, tiene muchos matices esto, ¿eh? Yo aquí animaría a ir al podcast de humanización, porque la dignidad es algo que es un constructo social y es algo muy cognitivo, es algo como bastante humano de pensamiento abstracto, no tanto del perro. Y Pero el sí, hay podcast gente de que lo llama. humanización, ¿te acuerdas cuál era? Sí, el podcast de humanización es 177.
para aquellos que Mm, queráis verlo, que allí os aclaramos muy bien lo que significa humanización y lo que no, por cierto. mm. Sí, pues efectivamente, este quinto trata mucho de esa interpretación muy subjetiva por parte de los propios humanos. Entonces, aquí trataría de levantar al cachorro durante unos 15 o 20 segundos a unos 15 o 20 centímetros del suelo, sujetándolo por el pecho con las manos entrelazadas durante ese tiempo, ¿no? Si gruñe o se revuelve, o sea, simplemente es como hacer de las manos una especie de arnés mochila y levantarle del suelo. No se trata de cogerle en brazos y acercar al pecho como lo típico de levantamos al cachorrillo y nos lo ponemos como a un bebé, ¿no? Aquí en brazos. No, se trata de que el perro esté sobre el suelo de pie y tú te acercas de repente por encima de él mientras él está de pie, entrelazas las manos como haciendo una cesta por debajo de su pecho y le levantas. Como las Y máquinas de feria que cogen peluches. Para la gente que esté escuchando y no te vea, las máquinas de feria que metes una moneda y enganchas el peluche, que es como una mano que coge el peluche y lo levanta, pues eso es lo que propone. eso es. Y mantenerlo así durante 15 segundos, nada, a unos 20 centímetros del suelo, medio metro, no hace falta más. Bien, estos son los 5 ejercicios que voy a resumir. El primero es una prueba de atracción social en la que tú te alejas del perro llamándolo al cachorrillo y si se acerca, pues bien, y si no, pues bien también. Dos, actitud del perro al seguimiento, es decir, como un ejercicio más gregario, de tú te desplazas simplemente para ver si el perro te sigue sin más. Lo tercero es la respuesta a la obligación, que es lo que decimos de sujetarle suavemente por el pecho boca arriba y ver cuánto tiempo se mantiene así. Y luego tenemos el cuarto ejercicio, lo llaman dominio social, que es acariciar al perro desde la cabeza hasta la grupa a lo largo de todo el lomo, ejerciendo un pelín de presión. Y luego tenemos el dominio por elevación, que es levantar al perro con las manos en forma de cesta 20 centímetros del suelo. Bien, la reacción a estos 5 ejercicios, lo que propone Campbell es, y es que me encanta. Bien, porque imaginaros, ¿no? Campbell hace lo siguiente. Tenemos estas 5, como dices Andrea, 5 respuestas. Pues cada vez que a estos ejercicios el cachorro responde de una forma como escandalosa, intensa, con mucha energía, intentando revolverse, gruñendo, ladrando o moviendo o mordiendo las manos, tobillos o lo que sea, pues pongamos que esto sería, digamos, Andrea, aquí ponemos nuestro propio Sí. criterio, 5. Pongamos que esto va a ser como 5. Que el perro lo hace pero un poco menos intenso porque se revuelve, ladra pero no muerde, 4. Que el perro lo hace Em, bien, ni ladra ni muerde, pero bueno, te mira ahí en plan se intenta escabullir, pero al final, yo qué sé, pues 3. Que el perro se intimida, no tal, se deja, pero o pero no se bien. queda un poco como bloqueado, 2. Y si huye y sale corriendo, un 1. Entonces, lo que dice Campbell es que si sumas todos estos puntos y dan como suma, bla, 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 un número, pues evidentemente, pues cuanto más alto el número, más determina que el perro es dominante. Y cuanto más bajo el número, más determina que el perro es inseguro o miedoso. Y claro, Y yo aquí es aquí, donde... mira, yo pensaba una cosa también para decir sobre los últimos 3 ejercicios y ya verás cómo... porque él habla de lo que decimos, los ejercicios, yo creo que, pues eso, se pueden sacar información de todos, pero quizás que la conclusión de esos ejercicios sea si el perro es dominante o sumiso en base a tendencia genética, es como muy aventurado decir eso. Porque yo os pongo un ejemplo muy fácil. Los perros, y esto estoy segura y haría el estudio y os sacaría los resultados. Si tú mides perros de criadores me refiero responsables, implicados, que hacen toda esta serie de ejercicios con ellos de forma temprana y evalúas a todos esos cachorros de criador, qué casualidad, todos los perros de criador son de tendencia genética sumisa. Y si tú evalúas a muchos de protectora, por ejemplo, que no han tenido contacto con muchos humanos, que quizás el contacto con los humanos no ha sido el más adecuado, que pueden haber sido separados de la madre muy pronto y no haber tenido todas esas interacciones de tolerancia, quizás todos salen dominantes o salen proporciones muy extremas de casi todos estos son dominantes y casi todos estos son sumisos. ¿Eso quiere decir que la tendencia genética de los perros de criador sea más sumisa que los de
que los abandonados, no, para nada. Es que han tenido experiencias diferentes a los que se les ha acostumbrado, no se les ha acostumbrado. Y realmente, si midiéramos el carácter, es probable que en cada camada haya un porcentaje de dominancia, vamos a decir, de energías más sociables y de energías menos sociables dentro de las camadas por igual, tanto si son de criador como si son abandonados. Realmente son todos perros y se ve cuando tú ves camadas diferentes, hay tendencias y patrones por todos los sitios. Efectivamente, además es que me estoy acordando de cuando fuimos a por Venom y de todos los cachorros que teníamos que escoger a uno y a nosotros nos interesa un perro con una alta capacidad, digamos, resolutiva y un perro muy seguro de sí mismo y sobre todo con un nivel de energía alto que se escapa mucho del concepto dominancia. Y claro, Mm, cuando fuimos a por Venom y abrieron la puerta, salieron todos los cachorros, pues evidentemente todos vinieron a saludarnos por lo que dices tú, porque ha habido más visitas, porque vienen los mm, familiares, ¡ay, tienes cachorrillos! Pues lo típico. mm. Y Venom salió y lo primero que hizo es salir corriendo y se le quedó aquí en el lateral del ojo la zapatilla de Pablo que estaba allí de pie, pero le pasó por delante y miró así hacia la zapatilla, hizo un trompo y sin más fue a por los cordones a sacudir gruñendo, en plan... Y nosotros dijimos, ese va a Ese. ser. Claro, pero porque Sí. a nosotros nos interesa ese tipo de temperamento en un principio, que es el que buscábamos. Claro, según el test de Campbell, Venom es un perro muy dominante, pero muy Mm, dominante. O sea, la máxima puntuación se la habría llevado mm, porque le hemos cogido en brazos y vamos, o sea, nos mordía todo lo que podía, se revolvía como una mm, lagartija. Ese perro lo tengo en casa desde hace ya casi 3 años y es un perro lo más sociable que yo he visto mm, hasta hoy, con mm, una gestión de los protocolos sociales impecable y es un perro que nunca entra en conflicto jamás. Entonces, claro, no corresponde, ¿no? mm. Eso es, que de hecho para mí, sobre todo estos tres últimos, tienen más que ver con el manejo, que es lo que yo te digo, y la habituación al manejo, porque además cuando a la gente le comentas estos ejercicios, hay gente que incluso lo ve como una experiencia un poco traumática o un poco como difícil para el cachorro. Y yo que he visto muchas camadas y he visto camadas en criaderos o en personas responsables, es súper habitual que a los perros en casa esas personas los tengan en las piernas puestos boca arriba un día normal en el suelo. O sea, quiero decir que son momentos agradables o que son momentos incluso que tú, como tú has dicho antes, por el bienestar y por la selección natural, debes acostumbrar a tu perro, porque por ejemplo, pues yo con los diferentes perros que he tenido, si quieres que puedan ir a la peluquería o al veterinario y se dejen cortar las uñas, o si en un momento sucede, a mi primera perra la ha atropellado 2 veces un coche, si tú tienes un perro al que en esa situación no lo puedes recoger, no lo puedes atender o no lo pueden tratar, tiene muchas menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, el acostumbrar a los perros, pero muchas veces es más la habituación al manejo que la dominancia. No es Sí, dominancia. Esto es claro, a lo que yo quiero. esto que acabas de decir es súper importante porque, por ejemplo, cuando fuimos a por Venom, la mujer que les tenía toda la camada ya había lavado a cada uno de los perros en 2 ocasiones, con champús especiales para tema, bueno, para tema piel, etcétera. Y entonces, claro, yo cuando vine a casa, después de 3 semanas, quise meter a Venom en el baño a lavarlo. Era increíble. O sea, el perro es lo que dices tú, es que tenía un nivel de manejo que vamos, que si yo tuviese que hacer esa prueba de primeras, el perro saldría, pues yo qué sé, bloqueado, inseguro, ¿sabes? Claro, El claro. resultado. Sí, pues esto me gusta mucho que lo hablemos, porque además muchas veces yo he visto muchas personas hacer el test de Campbell, que en el resultado del test, pues eso, pues el perro a lo mejor se revolvía y esto implica más también ganas de interactuar y un alto nivel de Mm, energía que dominancia como tal. He visto, por ejemplo, test de Campbell yo qué sé, en YouTube. Otros test de Campbell sí, de amigos míos. Por ejemplo, teníamos a un colega que se fue, necesitaba 2 Malinois para competir en Mondioring. sí. Y claro, escogió una hembra y un macho, pero claro, les necesitaba mega top. O sea, Mm, si tuviésemos que hacer el test de Campbell, que de hecho él lo hizo, porque esto te digo que fue hace 15 años cuando yo empecé a formarme como educadora canina.
Y este hombre hizo el test de Campbell y estaba súper enfadado cuando venía a las prácticas nuestras como monitor, o sea, como formador, me refiero. Sí. Estaba súper enfadado porque, claro, 7 meses más tarde, tanto, o sea, bueno, el macho no, pero la hembra que cogió era súper insegura y no quería trabajar, no quería hacer nada. Mm, Y claro, en el test salió como muy, muy, muy top, ¿no? claro. Entonces, Es que es justo, yo conozco mucha gente que esto, y es lo que hablábamos de la adaptación a las casas, de las adopciones también, que luego no es determinante. Y hay mucha gente que luego dice, es que esto no es el perro que yo vi en aquel sitio, claro. Pero igual que tampoco nosotros somos iguales en todos los contextos, ni a lo largo de toda nuestra vida, ni con todas las personas. Entonces, por eso es tan importante. da mucha información, pero a mí lo que me gustaría es como desmitificar. Si lo resumiera en un título de película, que a mí me encanta hacer esto, título de película sobre este podcast, desmitificamos que las conclusiones del test de Campbell sean determinantes para el futuro del perro, pero sus Sí, ejercicios son útiles. efectivamente, son útiles, son geniales. Es decir, yo, mira, en el podcast que hablamos tú y yo sobre Mm, qué tipo de ejercicios hacer para el perro, en realidad estos entran, pero para determinar sí, otros aspectos que no sea la dominancia de la efectivamente. suya. Hay muchas veces que se determina con el test de Campbell un perro dominante a un perro que simplemente tiene un alto instinto de presa y de Mm, persecución. Claro, mm, entonces te sigue y te muerde los tobillos, pero no porque sea dominante, sino porque es demasiado interactivo y le va a la sí, marcha mucho. sí. O Entonces, quizás porque le cuesta más gestionar. Hay perros que gestionan mucho masticando y simplemente debes de enseñarle una alternativa. Es decir, son perros que van a mordisquear mucho, pero que si tú le enseñas en lugar de mordisquear muebles, mordisquear juguetes, se acabó ahí el problema. Y pueden no correcto. ser dominante nunca. Esto es clave, o sea, esto es mega clave. Y luego también hay muchos perros que se les determina a través del test de Campbell como inseguros cuando son perros que resultan ser observadores. Porque, Sí, claro, te persigue, o sea, tú te mueves y el perro, en vez de ir detrás de ti, se queda mirando para ver a dónde vas a mm, ir mm, y qué actitud estás yendo. Entonces él está decidiendo si seguirte o no. De repente te empieza a seguir, pero tú te paras y te giras. Entonces el perro se para diciendo, ¿qué quieres? Para ver, ¿no? Entonces, sí. son perros que son muy observadores y luego no es que sean inseguros, son más seguros. Por Sí. ejemplo, Magneto es muy observador, es muy seguro de sí mismo y esto es lo que hacía de cachorro y es motivo por Mm. el que nosotros elegimos a Magneto de todos los cachorros porque nos gustó esa característica lejos de considerarlo inseguridad, ¿no? Incluso con esto me ha venido un flash que he dicho, mira, menos mal que lo has dicho, porque con respecto a lo de la inseguridad, con el test de Campbell a veces se determinan a perros muy seguros de sí mismo por estas reacciones que comentamos, pero simplemente para mí no se ha testeado aquello que les intimida de verdad. Y con esto te pongo un ejemplo. Si Ponme, tú pongo, por ejemplo, y es uno de los ejercicios que planteábamos en el otro podcast. Si tú, por ejemplo, tiras algo al suelo, vamos a poner una olla, un casco, o das como un pisotón en el suelo y observas la reacción de los cachorros, imagínate que hay 6 cachorros, ¿vale? Y dos no reaccionan en absoluto, dos simplemente miran un poco, pero luego se acercan curiosos, y los otros dos salen pitando y se van corriendo. Y tú ahí determinas, vale, los dos primeros son súper seguros de sí mismos, los otros dos reaccionan al entorno, pero lo han gestionado bien y rápido, y los otros dos son unos cagaos. Perdón, son súper inseguros y han salido pitando y han tardado mucho en recuperarse. Y yo planteo, ¿realmente es que los dos primeros sean súper seguros de sí mismos? ¿O es que quizás ese estímulo a ellos no les intimida? Porque igual tú te llevas esos dos pensando que son súper seguros y el día de mañana suena un petardo y su reacción es 1000 veces peor que la de los últimos dos, que tú pensabas que eran los más miedosos. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado, esto es como lo de los premios y castigos, pero este tema es muy complejo, que quizás tú piensas que estás intimidando a un perro y eso a él no le intimida, o quizás tú piensas que estás atrayendo bien a un perro, le estás premiando o estás interactuando bien con él y eso para él no es atractivo. Y no te sigue simplemente porque eso a él no le parece atractivo, no porque él no tenga ese instinto. me encanta que digas eso para que las personas dejen de utilizar las metodologías de forma cerrada y que se Mm, salgan.
que se salgan más allá de las metodologías y no sean tan rígidos. Y lo entiendo, ojo, ¿eh? O sea, yo sé que cuando tú no sabes de un tema o no tienes conocimientos suficientes, lo que necesitas son pautas muy concretas para poder aplicar porque no entiendes toda la profundidad Claro. que hay detrás. Es normal. Entonces, a mí siempre me pedís, no, dame un consejo para... Es que esto... Mm, Consejo para, claro, un consejo para qué, cómo, para tu perro en qué momento, cuando, mm, cómo, es como tan amplio. Entonces yo entiendo que la gente necesite metodologías muy rígidas, pero la realidad es que ni nosotros somos rígidos, ni los perros son rígidos, mm. ni la es rígida. Entonces está bien tener una guía, pero hay que tener también, y esto muchas veces, Andrea, se suple con observación, ¿no? Al final es como, Sí, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué reacción del entorno hay sobre lo que estoy haciendo? Y muchas veces esto, efectivamente. Justo, justo. Así que mucha observación. sí, mucha observación. Esto es muy importante porque cuando aplicamos esto, mira, el otro día vi un vídeo en el que rescataban a un perro que se cayó dentro de una piscina vacía, Mm, profunda, pero vacía. Y claro, se dio cuenta alguien mm, y bajaron 3 personas para rescatar al perro. Bueno, pues todo el bla, 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 ¿no? Que tienes que al final conseguir coger al perro con la correa o llevártelo de alguna forma. Y bueno, pues le tenían de la correa, el perro estaba aterrorizado, imagínate, mm, encima era un perro inseguro, mm, llevaba varios días porque se le mm, notaban mucho los huesos, 3 personas acorralándote, también intimida mucho. mm, Para nosotros los humanos es para rescatarle con la intención mm. y debería hacerse. No digo que no se deba hacer así, ¿eh? Sí, O sea, hay formas. Si no hay tiempo, hay que hacerlo así, punto. Ya tendrá el perro tiempo sí. para relajarse una vez salvado. Entonces, lo que Mm, estaban con salchichas, el perro estaba atado de la correa, Andrea aterrorizado, pupilas dilatadas, bloqueado, o sea, sí, los ojos bloqueado así. Y ellos se movían y el perro hacía, o sea, ni siquiera hacía señales de calma, ni siquiera, o sea, el bloqueo sí. Bloqueo absoluto. Mm, entonces venga a meterle salchichas en la boca, ¿no? Claro, venga a hombre, meterle salchichas. Claro, entonces el perro girando todo el rato, no quiere, o sea, aterrorizado, claro, ¿qué hizo en un momento dado? Abrir la boca y coger, o sea, llevarse la salchicha a la boca y claro, y cuando escupirla. todos los 3 humanos empezaron a súper aplaudir y el perro lo escupió y ellos se quedaban como muy contentos, claro, sin entender que esa salchicha es un premio para ti de forma metódica porque tú lo has aprendido así y tal, pero para ese perro en ese momento esa salchicha es el máximo castigo porque no Sí. la... Y incluso es un riesgo, ahora que estamos hablando de que nuestra intención es justamente salvarle, es un riesgo porque cuando el organismo está en ese bloqueo, en ese momento de miedo extremo, no está funcionando para digerir. Y esto en humanos sucede igual. Si yo estoy huyendo de un león, no estoy preparada para comerme una pizza. Entonces, si a ese individuo le obligamos a comer o a beber en situaciones de vida o muerte críticas o en situaciones de terror absoluto, puede haber cualquier atragantamiento, cualquier ahogo, etcétera. Entonces, el poder observar y el poder entender que eso en ese momento para ese perro no es bueno, no es positivo, es súper importante. Sí, porque además es innecesario, es decir, ya tienes de la correa, no va a relajarse, no va a ser su mejor momento a partir de ahora, sácalo de ahí, llévatelo, que total, lo está pasando mal y una salchicha no lo va a arreglar, entonces, De hecho, es un salchichas, estresor más, que es lo que decimos. En ese momento exacto, es un estresor más. Estamos añadiendo más dificultad y más miedo. correcto. Pues efectivamente, Andrea. Entonces, conclúyenos esto, por favor. Pues como siempre le dedicamos el podcast a alguien, yo estaba pensando, para finalizar, le vamos a dedicar el podcast a Campbell porque yo considero que hay que ser siempre súper agradecidos de las diferentes personas que han contribuido al conocimiento. Cada persona ha nacido en su época, entonces contribuía en base a lo que en ese momento se sabía, se podía hacer, se pensaba, etcétera. Y entonces, a raíz de él, tenemos un montón de ejercicios o la gente empezó a evaluar de mayor manera cómo se comportaban los perros, qué tendencias tenían, cómo se podían adaptar mejor a nosotros, cómo una vez que sabes eso puedes intervenir tú para modificarlo. Entonces, pues vamos a dedicárselo a Campbell, ya que hemos hablado del todo el podcast. Quiero añadir entonces a la dedicación, yo me quiero sumar a esa dedicación porque, Andrea, me parece lo más brillante. Muchas veces criticamos o juzgamos o cuestionamos
trabajos científicos o no de personas que estaban fuera de nuestra época, sin darnos cuenta que les estamos, digamos, cuestionando con parámetros muy distintos, porque hoy los parámetros y los conocimientos son muy distintos a los que había en aquel momento y no es proporcional este tipo de, digamos, criterio que estamos emitiendo a la hora de cuestionarlo, y no nos estamos dando cuenta que fue gracias a ellos que de forma innovadora de repente dijeron, oye, en un Efectivamente. claro, los perros tienen características innatas o no innatas. El mero hecho de plantear esto abrió muchas fronteras que han permitido durante los últimos 60 años hacer estudios que nos han llevado a estos conocimientos, ¿no? Entonces, sí, yo también quiero dedicárselo a Campbell. Muchas gracias, Andrea. Es un placer como siempre y ya no va a ser la última vez que nos veamos aquí, así que no nos despedimos, pero si a alguno le ha gustado este podcast, si a alguno le ha servido lo que hemos hablado en el podcast, por favor, hacednos un comentario porque nos vendría muy bien saber si alguna vez os habéis planteado esto o no, y compartidlo con aquel amigo que sepáis que está a punto de tener un cachorro o que está pensando en tener uno, para ayudarle a que tenga los máximos conocimientos y que la elección sea lo más acertada posible. Y Andrea, tú estás a punto de tener, no uno, al final has Sí, decidido tener dos. es muy probable, es muy probable. Y iremos actualizando, todavía no están, pero sí que vamos haciendo todas estas pruebas. Hay vídeos de estas pruebas, de estos test, así que iremos actualizando. Me gusta mucho, sí, nos gustará saber todo esto, así que nos vemos pronto y muchísimas gracias y un beso muy grande. Un beso.